Señoras y señores, bienvenidos todos a País 2024, el programa de las elecciones. Desde el Partido de la Liberación Dominicana recibo con mucho agrado a un miembro de su comité central, Richard Medina Gómez. Vamos a hablar sobre la organización a la cual él pertenece. Buenos días, Richard. Gracias por venir acá a acompañarnos. Buenos días, Gregory. Espero que todo esté bien y saludos a todos los que nos siguen tanto en el canal como de las distintas plataformas. Para mí es un placer estar con ustedes. Richard participó en la conformación del organismo que rigió los controles de la celebración que hizo la consulta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana el pasado 16 de octubre, el CONAP. Dentro de sus funciones, junto a 4 miembros más del Comité Central, estuvo la supervisión en diferentes provincias del país. Esa experiencia, donde había una expectativa de cómo iban a salir ustedes, si iba a haber algún tipo de conflicto, ¿qué viviste siendo parte de un organismo rector de la realización de la consulta? Primero, es la primera vez que yo participaba en este tipo de comisiones. Por lo tanto, yo fui a aprender mucho. Y me di cuenta que además de aprender mucho, a trabajar mucho. Porque las responsabilidades que nos dieron en las 4 provincias de la línea noroeste fueron vastas y teníamos que supervisar los trabajos allá junto al equipo de enlaces y los presidentes de las demarcaciones de esas provincias. Luego de eso, vimos también todo lo que fue el proceso de cómo construir el padrón, cómo construir toda la maquinaria y todo lo que se iba a llevar en valijas para distintas mesas de votación llamadas CCC. Y finalmente pudimos aprender bastante y trabajar con la parte de escrutinio y transmisión. Fue un proceso bastante ejemplar. Teníamos más de 2.700 mesas a nivel nacional organizadas por el PLD, no por la Junta Central Electoral. Y ahí no hubo ningún problema. O sea, nadie vio un incidente, nadie vio una sospecha de fraude. Cuando hubo alguna alteración, la misma comisión organizadora CONAP se apersonó al lugar, me refiero a Villamella, y hizo las indagaciones del lugar y todo se esclareció. O sea, que todos los resultados fueron aceptados por aquellos compañeros que no ganaron, por sus seguidores también. De hecho, ayer jueves, el equipo de Francisco Domínguez Brito tenía una actividad fraterna, ¿no?, de integración con el equipo de Abel Martínez. Yo creo que fue un proceso bastante ejemplar, votó más de 500,000 de personas. La expectativa que había era de que iba a votar menos de 300,000. Y yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo una prueba de fuego y salió muy bien librado de ella. Mira, vamos a hablar durante el transcurso de nuestro conversatorio de política. Sin embargo, tú eres economista y dentro de la política y críticas que hacen los adversarios de ustedes, está que hay una especie de deuda pendiente porque durante los ejercicios gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno tuvo a bien realizar compromisos económicos mediante préstamos internacionales que, si bien no copan la capacidad de nosotros adquirir empréstitos internacionales, sí son una carga bastante pesada cada año al presupuesto y a las finanzas públicas. Sobre esa política de préstamos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿ustedes continuarían en un eventual nuevo gobierno asistiéndose de este mecanismo financiero? Mira, los préstamos vienen porque se gasta más de lo que se ingresa, es decir, que hay un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal ha sido más o menos entre 2.7% del PIB, 3.2% del PIB desde 2008. Aunque se dijo mucho en la campaña de 2020 de que se podían recortar gastos de manera holgada, que había mucha grasa por donde cortar, como se decía entonces, realmente el déficit de año va a quedar en 3.1% del PIB y el del año que viene lo proyectan en 3% del PIB. O sea, por más que se dé vueltas a esto, siempre va a haber un déficit de 3% del PIB, a menos que se hagan ciertas reformas en la calidad del gasto, las cuales no se han hecho, y por el lado de los impuestos. Dicho eso, esa diferencia es como una casa. Si usted gasta más de lo que ingresa, tiene que pedir prestado. Entonces aquí estamos pidiendo prestado por eso desde hace varios años.
La deuda ciertamente aumentó en los gobiernos pasados. Sin embargo, esa deuda se utilizaba básicamente para gastos de infraestructura, para hacer carreteras, para asfaltar calles, para hacer una planta eléctrica, para rehabilitar escuelas, para construir hospitales. Mientras que ahora se ha usado más que nada para gasto corriente, es decir, para pago de intereses de la deuda y pago de nómina. ¿Y la inversión de gastos de La, capital? la inversión de gasto de capital ha estado baja, obviamente hay un componente de la pandemia detrás de esto, pero va a estar baja este año, ya la pandemia digamos que cerró el año pasado. Entonces este año va a quedar alrededor de 2.4% del PIB, que es bastante baja para lo que veíamos antes. ¿Qué porcentaje de inversión en gastos de capital tenían los gobiernos del PLD? Entre 2.8 y 3.5% del PIB. Aquí estamos en 2.4, 2.5. Como dije, 2020 y 2021 se entiende por una situación de la pandemia. Sin embargo, ya en 2022, la cosa yo creo que hay que irla mirando con más precaución, más cuidado, porque eso no es sostenible para el crecimiento a largo plazo de la economía. Si yo invierto poco en gasto de capital hoy, en los próximos años probablemente crezca menos. Esa es, digamos, la realidad a nivel económico en todos los países de la región. Dicho eso, la deuda que ha aumentado en los últimos 2 años es de alrededor de 2/3 de la que se aumentó en los 8 años previos. Entonces, ha habido un aumento importante de la deuda. Como digo, no podemos venir a decir que es injustificada completamente porque realmente hubo una situación de pandemia, hubo que ampliar los subsidios sociales por ese momento y hubo que hacer una compra masiva de vacunas. Pero digamos que hay que manejar los niveles. O sea, en 2 años ha aumentado en 2/3 de lo que se aumentó en los 8 años previos. Son números mayores. ¿Cómo están subiendo las tasas de interés ahora mismo a nivel internacional? La Fed ayer le subió 75 puntos básicos, está entre 3.75 y 4% la tasa de política monetaria que ellos manejan, o sea, la tasa de cómo ellos ven esa tasa mínima que debe tener la economía. Nosotros, el Banco Central Dominicano, Hace hizo lo propio a inicio de la semana. Claro, no, el Banco Central ha hecho 10 aumentos desde noviembre del año pasado. Correcto. O sea, que la ha llevado de 3 a 8.75%. ¿De acuerdo ustedes con esa medida del Banco Central? Sí, es que ese es el trabajo del Banco Central. O sea, nosotros nunca criticamos al Banco Central. Entendemos que es un banco, un rector de la política monetaria que está muy sólido a nivel de formación y talento profesional. Y fue exitoso antes y va a ser exitoso ahora, porque ahí están los mismos técnicos. ¿Se evita, es efectivo a mediano y a largo plazo, evitar inflación subiendo las tasas de referencia por parte de la Administración Central? Eso, por parte del Banco Central, eso sería, digamos, lo que dice el libro. Obviamente, si queremos bajar inflación, eso viene a un costo, que es menor actividad económica y una posible recesión, al menos en Estados Unidos. Aquí es más difícil que eso pase porque el país crece mucho, normalmente. Pero eso es lo que dice el manual de política monetaria, vamos a decir 101. Luego habrá que hacer algún ajuste más adelante cuando ya se vea que la inflación ha cedido, pero que la economía no está creciendo tanto como se desea a nivel de política pública. Entonces ahí vendrá un ciclo inverso para ir revirtiendo esa parte. Va a pasar aquí y va a pasar en todos los países de la región y en Estados Unidos también. Tenemos una inflación en este momento que podría calificarse hasta cierto punto de moderada. Tenemos una moneda o sobrevaluada o sobreestimada o fuerte, no sé el calificativo que le darías. En este aspecto, ¿qué piensas sobre la situación que se ha producido respecto a la solidez que ha presentado el peso dominicano frente a las demás monedas en los últimos, prácticamente, el último año y medio prácticamente? Sí. Mira, eso es una consecuencia de la política monetaria. O sea, el Banco Central creo que hizo muy bien aprovechando deuda que se emitía en dólares y aprovechando entrada masiva de flujo de dólares, ¿no? Vía remesas, vía inversión extranjera directa, y acumuló reservas. Y eso le ha dado un colchón al Banco Central para, digamos, poder manejar la situación interna con los pesos de manera tal que el peso vaya fortaleciéndose. Pero además de eso, con estos aumentos de tasa de política monetaria, como te dije, desde noviembre de 2021 van 10 aumentos y entiendo que puede haber otro hasta final de año. Eso ha hecho que los activos financieros de República Dominicana se encarezcan o paguen una tasa de interés más alta cuando se compara con activos financieros quizás de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la política monetaria de Estados Unidos comenzó a reaccionar más lentamente que la del Banco Central Dominicano.
Entonces, como ese diferencial de tasas es más alto del lado dominicano y se ha ido ampliando del lado dominicano por esa política monetaria, muchos inversionistas extranjeros, tanto de aquellos que invierten en bonos del gobierno, bonos corporativos en República Dominicana, como aquellos que vienen a invertir capital en empresas dominicanas, prefieren activos en pesos. ¿Por qué? Porque le da un rendimiento mucho más alto. Entonces, como han entrado esos dólares de un año para acá, muchos dólares, una gran cantidad de divisas, eso ha hecho que el peso se fortalezca. Y obviamente, a medida que se va fortaleciendo el peso, esas inversiones que tienen esos extranjeros acá, en pesos también, van aumentando su tasa de retorno, por lo tanto les conviene más. Entonces se ha ido formando una especie de círculo virtuoso desde el punto de vista de inversionista extranjero, lo que ha generado una entrada bastante sólida de capital. Dicho eso, obviamente tiene que ver mucho la solidez de las instituciones, sobre todo de gobernabilidad y política dominicana. Aquí no hay problemas sociales, más allá de quejas que podemos tener por los precios. Pero República Dominicana ha sido siempre un país bastante estable política y económicamente y con un banco central muy bien manejado por las autoridades que actualmente están. A mediano plazo, ¿qué piensas de esa solidez de nuestra moneda? ¿Nos conviene, se sostendrá, se mantendrá o ves algún riesgo en esta situación? Es difícil saber qué va a pasar el año que viene. O sea, yo creo que si algo aprendimos en 2022 fue que esta guerra que sucedió, la invasión rusa en Ucrania, ha cambiado todo lo que teníamos concebido como el año de la recuperación post-pandemia. Y por lo tanto han venido una serie de sorpresas, de factores que no esperábamos a nivel económico, tanto local como internacional. Dicho eso, yo no me atrevería a decir qué va a pasar en 2023. Sí te puedo decir qué pienso, cuáles, digamos, serían las tendencias que pienso que pueden estar sucediendo. Primero, la política monetaria de Estados Unidos está subiendo su tasa de interés. Por lo tanto, los financiamientos del gobierno dominicano el año que viene, emitiendo bonos soberanos, pidiendo préstamos a bancos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, van a ser mucho más caros de lo que tenemos hoy. Para una referencia, el bono soberano a 10 años del gobierno dominicano duplicó la tasa de rendimiento, tasa de interés que paga o que piden los inversionistas por comprarlo entre enero de este año y octubre de este año. O sea que en menos de un año. En 10 meses duplicó. Eso es totalmente inusual. Es inusual. Algo así sucedió en 2008, 2009 con la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos. Pero esto responde... Sucedió con el peso nuestro. Con los bonos del gobierno dominicano de ese momento. Okay. Pero eso se debía básicamente a una situación en Estados Unidos, que es lo que está pasando ahora. Entonces yo creo que va a haber va a ser muy complejo el ambiente para financiar el presupuesto del año que viene, más de 6.000 millones de dólares. Va a ser bastante costoso o mucho más costoso de lo que fue en los años previos. Eso por un lado. Por el otro lado, pienso que el peso se debe mantener más o menos igual. Las reservas internacionales netas del Banco Central están bastante holgadas y aquí no hay una presión de sectores por demanda de dólares. Entonces no veo ahí presiones de ese lado. Sí hay que observar si se mantiene esta situación de fortalecimiento del peso, que se ha ido revirtiendo ligeramente en los últimos 45 o 60 días. Pero si eso sucede y el dólar continúa fortaleciéndose contra el euro, nos va a restar relativamente la competitividad del turismo, sobre todo de Europa, de Canadá y de Inglaterra. Y del mismo Estados Unidos si el peso se fortalece. Entonces digamos que ahí podemos tener pérdida de competitividad en el corto plazo. No es algo quizás del otro mundo, pero sí puede tener cierta influencia en aquellos turistas que piensan en el margen, ¿no? Lo otro es el sector eléctrico. Hay una situación, yo diría que delicada con el nivel de pérdidas que tiene el sector. No tenemos apagones porque el gobierno ha decidido financiar ese déficit que tiene y que se ha ido anchando. Se ha ido anchando tanto por las pérdidas que tiene el sector, por los niveles de cobranza menores, pero también por un aumento bastante importante del costo de los combustibles de generación. Carbón, gas natural, fuel oil 2 y fuel oil 6. Entonces, esos combustibles simplemente encarecieron más de un 60, 75, 80% su precio de año a año, o sea, de octubre de este año, octubre del año pasado. Y obviamente las distribuidoras están perdiendo más dinero de lo que perdían antes, porque pues les sale más caro comprar electricidad.
Entonces, yo creo que hay retos importantes ahí. Ese sigue siendo un talón de Aquiles. Para el PLD, ¿piensas que esa sería la mayor preocupación en el orden económico, el sector energía? Es una de las mayores preocupaciones, sin lugar a dudas, porque ahí se están perdiendo quizás este año 1.500 millones de dólares que pudieran estarse usando reparando carreteras, caminos vecinales, hospitales y escuelas. El principal factor es externo, es ajeno al manejo interno de ese sector, de los rectores del sector. Son ambos. O sea, hay un problema con el precio de los combustibles, de todos los combustibles de generación, pero también hay un problema de gestión en las empresas distribuidoras que tienen unas pérdidas bastante elevadas y unos niveles de cobranza que no eran lo que se veía en el pasado. Pero las pérdidas, Richard, de distribución, yo no recuerdo en algún momento que haya mejorado la eficiencia. O sea, nunca ha habido, que yo recuerde, una corrección. Ha habido anuncios fabulosos, interesantísimos, pero las pérdidas ha sido algo absurdo que nunca se ha corregido, lamentablemente, y por el contrario, se han incrementado, Lo que sucede, si no me equivoco. Sí y no. De 2011 hasta 2019 las pérdidas iban bajando a razón de 1.3 puntos porcentuales por año. O sea que en 10 años se hubiesen bajado 13 puntos porcentuales de pérdida. Entonces eso es bastante elevado. Obviamente nos quedaba muchísimo camino por recorrer, pero la tendencia, que aquí es muy importante, era a la reducción. Ahora bien, ahora después de 2020 la tendencia ha sido al alza. O sea, cuando antes teníamos pérdidas en 27, 26% de toda la energía que consumimos, hoy tenemos pérdidas en 32, 33%. En 2 años, un 5% el incremento de las pérdidas. Sí, es mucho. Es mucho. Y si tú tomas en cuenta... ¿Son cifras oficiales? Sí, son cifras oficiales que la publican en la página de la CDE y la página del Ministerio de Energía y Minas. Y si tomas en cuenta que los combustibles de generación en general, todos, han subido de precio de manera importante, pues tienes que cada pérdida de esa de electricidad, no solamente tú no estás cobrándola, sino que la estás pagando más cara a los generadores privados. Por lo tanto, eso te amplía bastante tu déficit operativo y financiero. ¿Qué sucede? Que yo pienso que las EDES deben tratar de mejorar o de aumentar la inversión en capital, es decir, en rehabilitación de redes de distribución y repotenciación de subestaciones eléctricas. Subestaciones como la que se quemó ahí en la San Nicolás Penso, en Gascue, hace unas semanas. ¿Son importantes esos tipos de...? Claro, lo que sucede es que antes, imagínate, en un sitio todo era casas. Ajá. Ahora hay muchos edificios. Entonces, donde había una casa, están consumiendo quizás 20 familias. Por lo tanto, el nivel de electricidad y potencia que se podía demandar desde una subestación ahora es mucho mayor que antes, por un múltiplo quizás de 10 o 15, porque hay 10, 15, 20, 30 apartamentos donde antes había una sola casa con una familia viviendo. Entonces, eso es una situación que yo escuché en un momento a Milton Morrison de Edesur decirlo, me pareció correcto cuando él lo dijo. Ellos estaban gestionando unos préstamos para ello. Pienso que eso debe mantenerse en la palestra, deben ellos seguir considerándolo, e invertir más tanto en rehabilitación de redes como en repotenciación de subestaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir al sector, sobre todo a la parte de distribución eléctrica, reducir las pérdidas. Si reducimos pérdidas y mejoramos las cobranzas, pues entonces el déficit financiero se reduce. Bien, vamos a pasar de manera radical al sector político, netamente político, aunque los pronunciamientos que has venido haciendo en el conversatorio, de una u otra forma, incide la parte, sobre todo lo de la gerencia política cuando ustedes han sido gobierno. Quiero referirme en este momento a lo que tiene que ver con el posicionamiento del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, o el candidato preclasificado para ser refrendado en el año entrante de manera formal. De los 3 candidatos principales, ustedes tienen uno. Sin embargo, ese uno tiene una situación que dentro de sus 2 compañeros de partido que están en la acera de enfrente, es el menos conocido, el que menos se digiere a nivel nacional con conocimiento de la población. Por supuesto, tiene el PLD detrás. Ese aspecto, ¿hasta dónde podría afectar la candidatura de Abel Martínez? Yo creo que eso se consideró cuando tomamos la decisión de hacer el proceso de consulta interna o de consulta ahora en octubre. O sea, si hubiésemos esperado quizá octubre del año que viene, hubiésemos estado en esa desventaja. Pero dado que ya estamos a 16 meses aproximadamente,
18 meses de las elecciones, eso no debe ser un problema porque el candidato va a trabajar, o el futuro candidato va a trabajar. La realidad es que Abel Martínez es un hombre que ha dado éxito, que ha trabajado con éxito donde sea que se ha movido. En la alcaldía de Santiago, Santiago es reconocida como la ciudad más limpia del país. A propósito, ¿habrá él de tomar algún tipo de licencia en algún momento, piensas? ¿O Sí. eso no se ha ponderado? Eso te voy a responder con lo que escuché a Francisco Javier García recientemente, que es el director de campaña, diciendo que Abel Martínez tomará la licencia cuando los plazos de la ley le pidan que tome la licencia. Porque él fue electo a la alcaldía de Santiago y tiene también compromisos, ¿no?, con ese electorado que históricamente le ha refrendado a él. Entonces te decía que la alcaldía le ha hecho una labor bastante buena, ordenamiento del territorio, rescate de espacios públicos, manejo de residuos sólidos, recogida de basura, atención a la cultura, a la juventud. O sea, ha hecho una labor a nivel municipal bastante encomiable, que es ejemplo de prácticamente todos los alcaldes de República Dominicana. Y los santiagueros y el país les reconoce que Santiago es la ciudad más limpia de República Dominicana y que él es el mejor alcalde del país ahora mismo. Eso fue ahí. Ahora bien, en la Cámara de Diputados fue presidente 6 años, hizo una labor bastante digna, estuvo también involucrado con parte de estos temas de aprobación de leyes relacionadas a la modificación constitucional que hubo en 2010. Luego, antes de eso, fue fiscal, fue diputado muchos años. O sea, él ha tenido una carrera de servicio en República Dominicana totalmente exitosa. Y él es un ganador de elecciones, ha ganado 20 procesos entre internos y externos. Por lo tanto, no creemos que este sea, digamos, el que pierde el invicto. Y una pregunta en cuanto a la principalía que tiene Abel Martínez en este momento dentro del PLD. ¿Podrá ser el guía de todos los componentes del PLD sin importar el nivel de cargos que haya en su organización? ¿Podrá él ser quien pastoree el rebaño y que el rebaño sea debidamente dócil y confíe en el trillo que marcan sus pasos? Yo entiendo que sí. Los pasos de Abel hay que caerle atrás porque él trabaja muchísimo. Todo el Entonces, mundo dentro del PLD ha de hacerlo. ha de hacerlo. Pienso que una vez que acabó la Desde el consulta, raso hasta el general. hasta el general, hasta el mayor general. Una vez que acabó la consulta, todos los aspirantes que no ganaron la nominación o fueron donde él, levantaron la mano o mandaron anuncios, ¿no?, mandaron comunicados refrendando y apoyando de manera unida esa candidatura. Eso nos da ya una visión de qué es lo que viene en el PLD. Y el PLD, cuando un aspirante gana con un margen tan amplio como el que él ganó y el partido se le unifica de la manera en que se está unificando, normalmente gana. Sucedió en el 96 con Leonel Fernández, sucedió en 2004 con Leonel Fernández de nuevo, sucedió en 2008 con Leonel Fernández contra Danilo Medina, sucedió en 2012 con Danilo Medina y no tenemos duda que va a suceder ahora con Abel Martínez. ¿Tendría o tiene el PLD tiempo de lograr una recomposición fuerte, habiendo salido recientemente de dirigir el país durante tantos años? El PLD entró afortunadamente en un proceso de renovación, de reorganización de sus estructuras internas. Empezó con el Comité Central, luego el Comité Político, luego las secretarías, que durante años estuvieron inoperantes. Ahora hay secretarios que hacen su trabajo y marcan posiciones, ¿no?, en la agenda nacional desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana. Va a suceder ahora, o está sucediendo con los comités intermedios, que son las estructuras más de base y territoriales que tenemos. Y va a suceder después del 20 de noviembre y hasta el 15 de diciembre en las estructuras de demarcación, es decir, circunscripciones electorales, municipios, distritos municipales y provincias. Entonces ya a final de diciembre vamos a tener un partido que sus estructuras en el territorio van a ser renovadas, con líderes nuevos, aquellos que se queden, bueno, los líderes que estamos, pero en su gran mayoría vemos que son líderes nuevos, personas que han estado mucho tiempo haciendo el trabajo de carpintería y que esta va a ser su oportunidad. ¿Y qué pasa entonces con una situación que durante meses hemos sido testigos, hemos visto, por lo menos los anuncios y los encuentros que se hacen, es lo que indica que cuando, por ejemplo, Fuerza del Pueblo necesita nuevos miembros, solamente ha de mirar hacia donde está el PLD y ahí vienen muchos de sus militantes, sobre todo de los dirigentes bajos y miembros normales?
Después que iniciamos los trabajos, la promoción de los aspirantes que hicieron su trabajo para la consulta de octubre, digamos en mayo o abril de este año, eso se paró. Y contra los vaticinios que habían de gente que son contrarios al PLD, no hemos visto a nadie que se ha ido después de la consulta. Al contrario, todo el mundo está unificado. He visto algo curioso, agradable hasta cierto punto, que cuando tú, que eres miembro del PLD, de manera coloquial te encuentras en un mismo lugar con un miembro de la Fuerza del Pueblo, primos, se dicen primos, esa costumbre está surgiendo, está creciendo. ¿Cómo es eso de primos entre ustedes? Hay muchos amigos en la Fuerza del Pueblo. Yo en lo personal tengo varios allá, tengo muchos también en el PRM. Pero cada quien está haciendo su trabajo político en aras de obtener el mejor resultado en 2024. Entonces podemos ser primos, pero cada uno estamos trabajando en nuestra casa. Señores, Richard Medina Gómez, miembro del Comité Central del PLD, ha estado con nosotros, un interesante conversatorio, la primera parte sobre economía, interesante los comentarios que sobre ese aspecto él nos manifestó, al final de política. Espero que pronto puedas visitarnos de nuevo aquí en País 2024, el programa de las elecciones. Gracias, Richard, por estar acá. Muchas gracias. Cuídense mucho. Señores, vamos a una pausa. Una persona representante de otro litoral político, de fuerzas emergentes. Interesante conversación tendré. No se mueva de ahí, venimos en breve.